referencias más básicas que tenemos, nos vienen a la mente los pasajes que hablan del tema y es un poco más fácil de ilustrar desde esa perspectiva, que es andar en el espíritu. Vamos a tratar de entenderlo desde una perspectiva el día de hoy. En una ocasión, mi esposa y yo teníamos un carrito como un Chevy, y ahí íbamos de viaje hacia Oaxaca. Ya íbamos, nuestro carrito tenía como 50,000, 60,000 kilómetros, así que andaba bueno el carrito, y ahí vamos en nuestro carrito. Lo que nunca me dijeron es que cada 40,000 kilómetros se le cambia a una banda, que es la banda del tiempo. Entonces, ahí voy con mi carro en la sierra hacia Oaxaca, y nada más sencillamente en un momento, en una curva, se tronó la banda. Solo me dio tiempo de orillar el carro y quedamos a media sierra ahí. No había nada ni para un lado ni para el otro. Eran por ahí de las 2, 3 de la tarde, y entonces volteamos y bueno, pues ¿qué hacemos? Pues a buscar la refacción, o a buscar a alguien que nos pueda ayudar. Entonces me dice mi esposa, si quieres yo me quedo, porque traíamos el coche lleno de herramienta, y entonces dejé a mi esposa ahí en el coche, y yo me fui de ride con un camionero, y después así a un pueblo, encontré un pueblo ahí, en ese pueblo no vendían la refacción, me dijeron te vas a tener que ir a otra población, que eran como 100 kilómetros de donde yo estaba, para llegar a donde estaba el lugar. Llego a donde está el lugar, consigo la refacción y empiezo a platicar con mecánicos. Los mecánicos de ahí me decían, sí, cómo no, yo te la cambio, tráeme el carro. Le digo, ¿qué, lo empujo 100 kilómetros en sierra? ¿Cómo no? No, pues súbelo a una grúa y tráemelo, ¿no? No, pues está bueno. Entonces estaba medio complicado el asunto. Resultó ser que las personas, los mecánicos no querían ir a reparar el coche, y el que me dijo, sí, yo voy, yo te lo reparo, me cobraba más caro que si lo traía en grúa el coche. Y como ustedes podrán saber, el dinero no era algo de lo que sobraba en esos momentos, ¿no? Entonces, estábamos así como que, híjole, ¿qué hacemos? Ya para esto ya me habían dado 6, 7 de la noche, y yo todavía no podía hacer nada. Empiezo a caminar de regreso hacia la autopista para buscar a alguien que me lleve de regreso a donde estaba mi esposa, y cuando voy caminando se me orilla una grúa de la Federal, de la Federal, y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, pues se me quedó el coche tirado. Yo no sabía que había un servicio de grúa gratuito, por ser usuario de los caminos federales, ¿no? Y entonces, las autopistas, pues, por las autopistas. Y entonces, me dice, ven, yo te llevo. Y entonces me sube en la grúa y me llevó de regreso hasta donde estaba el carro, subió el carro a la grúa y me llevó a la caseta más cercana, que ese es el servicio gratuito. Bueno, para cuando bajamos el coche en la autopista eran por ahí de las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche. Y entonces le digo al de la grúa, oye, pues llévame al pueblo donde está. No, está prohibidísimo, nada más podemos dejar el coche ahí en la caseta. Bueno, dejamos el coche en la caseta, y entonces volteamos a ver mi esposa y yo, ¿y a dónde? Volteamos para allá, carretera, volteamos para acá, carretera. Solo estaba la caseta. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues cerramos el coche y nos vamos, ¿no? Pues a las 9 de la noche ya no era tan fácil, ¿no? Pues nos quedamos a dormir en el carro. Y a las 9 de la noche se sentía bonito, a las 3 de la mañana estaba pegando el frío, ya la cosa ya no fue tan buena idea, ¿no? Pero ahí estábamos. Pasamos la noche con un frío de los buenos en la sierra de Oaxaca. Cuando amanece, por ahí de las 6:30, 7 de la mañana, yo traía herramienta, saco herramienta y dije, yo no tengo la más remota idea de cómo se cambia la banda, pero no debe ser tan complicado. Y empiezo a desarmar el carro, no sé cómo se hace, pero pues ahí lo buscamos, ¿no? Eran las 7 de la mañana, desmonto llanta, desmonto las tolvas, desmonto todo para llegar a esta sección donde se cambia la banda. Fíjate los tiempos y todo eso. Para no hacérselas cansada, 3, 4 horas después estábamos caminando con el carro rumbo a Oaxaca, con la banda cambiada. No, hombre, yo estaba peor que pavo real, hermanos. Hinchado de ruido. Pregúntenme, por favor, qué pasó con la banda.
No, yo les platico, les explico cómo funciona. Ahora ya hasta les digo cómo hacerlo. La otra vez fui con el mecánico y le dije, oye, la banda del laveo, ya sé que hay que cambiarles hasta los carros, y entonces fui a cambiarse el laveo, y el mecánico abre YouTube y me dice, sí, aquí está cómo hacerlo. Y yo, ahora están en YouTube esas indicaciones. Mi punto al respecto es el siguiente. Si a usted le dijeran, ve y cambia la banda del carro, pues depende qué tanto conozca de mecánica, usted lo haría o no lo haría. Si usted es medio aventado y le sabe un poco a la mecánica y todo eso, se va a ir metiendo, ¿no? Pero si tiene problemas con identificar lo que es unas pinzas, un desarmador y ese tipo de cosas, o lo suyo no es la mecánica, es altamente probable que diga ni de chiste. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted se meta o no está directamente proporcional a qué tanto conoce del tema. Si usted está ajeno del tema, difícilmente va a poderle entrar a algo como esto. ¿Qué tanto conoce del tema? ¿Qué tanto se mete del tema? Y ahora, ¿qué tanto puede platicar del tema? ¿Cuánto podría enseñar a otros del tema? Así funciona la vida en el Espíritu, hermanos. La vida en el Espíritu, cuando yo hago este ejercicio que hicimos con ustedes, no sé si a usted le pasó que en cierto momento le costó trabajo explicar algo tan complejo en tan pocas palabras. Así que recurrimos a ejemplos para poder explicarlo. Y está bien. El asunto es que podremos hablar de ello en la medida de que estemos más metidos, más involucrados, más vivenciales y no tan teóricos. Si alguien les platica es una cosa, si ven un video en YouTube es otra cosa, pero si ustedes lo viven, ustedes pueden reproducirlo hacia otras personas. ¿Cómo vivir la vida en el Espíritu? Bueno, vamos a ver algunos pasajes que nos enseña la Escritura para tratar de dar respuesta a esto. ¿Qué es lo que el Señor enseña? Vayan conmigo, por favor, Gálatas 5:16. Voy a estar recorriendo algunos pasajes rápidamente, solamente para poner un sustento. Decía un pastor que la primera vez que das el pasaje bíblico es para, caray, la vamos a usar. La segunda vez que dices Gálatas 5, dices, caray, es en el Nuevo Testamento. La tercera vez que dices Gálatas 5, es en el libro de Gálatas. Ya cuando lo dices la quinta vez, ya saben que es en el capítulo 5. Así pasa, ¿no? Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos entrega este pasaje dos conceptos: el concepto del Espíritu y el opuesto, el antónimo, que es los deseos de la carne. En ese mismo sentido, Romanos 8:8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 6, capítulo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Creo que no necesito más ilustrar pasajes como estos para expresar el deseo de Dios para nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Sabemos que somos embestidos de poder para cumplir los planes de Dios, que es una provisión especial de Dios y es única y exclusivamente para sus hijos. También dice que una persona que tiene el Espíritu de Dios ha muerto al pecado. Antes vivíamos sujetos a nuestras pasiones y antes éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Muchos de nosotros oramos al Señor para no satisfacer deseos de la carne. Asumo que no queremos obedecer al pecado, queremos agradar a Dios, pero la realidad es que muchos de nosotros estamos muy lejos de este concepto que vemos en la Escritura. Así es que es muy válido decir en ocasiones, pero pues ¿cómo? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Y la pregunta de fondo, ¿es algo que Dios va a hacer o es algo que yo voy a hacer?
¿Es la suma de las dos o es otra cosa? Vivir en el Espíritu. Muchas veces, hermanos, entramos a estos temas, a estos conceptos, y resultan tan raros como hacer mecánica profunda de un carro. Y entonces abordamos los temas con definiciones que, lejos de ayudar, complican, ¿sí? Por ejemplo, yo he encontrado algunas definiciones teológicas que, lejos de ayudar, afectan porque proveen una vida cristiana de fracaso o de tipo mediocre. ¿Por qué? Porque dejan todo esperando a que se hagan las cosas. Le colocamos a Dios responsabilidades que no son de Él, pero justificamos nuestras acciones por el hecho de que acomodamos nuestra realidad a la forma de entender de Dios. Déjenme ilustrar esto, estoy ejemplificando solamente, ¿sí? Decimos, es que estoy esperando que Dios me muestre qué debo de hacer, si lo debo de perdonar o no. Ah, caray. Bueno, es que esto no tendríamos que preguntárselo a Dios, ¿o sí? ¿Usted cree? Porque si no hemos entendido el perdón, con todo respeto, lo he dicho antes, no hemos entendido ni el Evangelio. Porque es un elemento fundamental sobre el cual descansa nuestra salvación. No es un asunto de elección, de si tengo ganas, de si me da, de si ya hizo méritos, de si la persona se portó bien conmigo. Es más, la persona ni debería de estar para que yo perdonara. El asunto es que cuando yo coloco esto y digo, estoy esperando que Dios me muestre, pues se va a quedar sentado esperando lo que Dios mostró desde el momento en que fue a la cruz, porque ya lo mostró. Es que Dios me guiará cuando debo de compartir de Él. Nuevamente, una enseñanza que buscamos una confirmación. Voy a compartir de Dios cuando esté preparado. Hermanos, el Evangelio no es como en las empresas, que te requieren 3 años de experiencia antes de poder ejercer. El Evangelio es, métete y dale. Dios llama y luego capacita. Nosotros tenemos el chip de necesitamos ser capacitados para hacer. ¿Por qué? Porque así funciona la lógica de las escuelas, de las empresas. Y así queremos llevarlo al Señor. Asumo que alguno de ustedes ha escuchado este término. Yo necesito prepararme para. Bueno, pues prepárese. Es que no estoy listo para dar una clase. A lo mejor alguna vez Diana invitó a alguien de aquí de ustedes a decir, ¿por qué no das una clase para niños? No, es que no es lo mío. ¿Y cuándo lo vas a ver? No, es que nunca lo he dado. ¿Y cuándo lo va a aprender? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba en la calle, encontraba a sus discípulos y les decía, follow me. El Señor Jesús no iba diciendo, cuando tengas esta capacitación, cuando hayas ido al curso, cuando hayas cursado el seminario, entonces vienes y me sirves. El Señor primero los llama y luego los capacita. Algunos dirían, bueno, estoy esperando que Dios me quite este deseo de pecar. Ay, caray. Y si usted es de estas personas, si Dios quisiera que dejara de pecar, me quitaría este deseo. Hermano, le recomiendo leer Santiago capítulo 1, donde habla de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Nuestro propio deseo. Y dice Santiago capítulo 1 que nos atrae y nos seduce. Lo que Dios ofrece para vivir en el Espíritu no va en este sentido, aunque muchas veces esperamos de Dios esto. ¿Qué es lo que Dios sí ofrece? Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Dice el verso 3, Romanos 8:3. Para vivir en el Espíritu dice así, la provisión de Dios. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Esto no era posible bajo ningún mérito humano, no es con buenas intenciones, no es con fuerza de voluntad, no es con buenos hábitos, no es con poder mental, es con increíble provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No tenemos tiempo para desglosar la obra total de Jesucristo, porque cada concepto de lo que Él hizo en la cruz podría llevarnos muchísimo tiempo. Nada más enumeré algunas cosas de lo que sucedió en la cruz a favor de nosotros. Jesucristo es nuestra propiciación, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación, nuestra expiación, la remisión del pecado, la sustitución, y solamente hablando de algunas de las cosas que el Señor Jesús hizo en la cruz. No estamos hablando de este concepto como algo que podríamos desglosar en una predicación solamente. Lo que quiero que usted y yo entendamos es que lo que hizo Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años hace posible que hoy usted y yo vivamos una nueva realidad a través de su Espíritu. Eso es lo que usted y yo tendríamos que entender. Antes nuestra vida era ligada a donde lo mejor que podríamos hacer, nuestra mejor referencia que podríamos tener fue la moral que nos fue inculcada. Era nuestra mejor referencia, lo que mejor habíamos aprendido desde la moral que nos fue inculcada. Esto es correcto, esto no es correcto. Y así crecimos y era lo mejor que podíamos tener. Pero ahora el Señor nos enseña que tenemos la posibilidad no solo de ir mucho más allá de la moral que nos fue inculcada, sino vivir una nueva realidad espiritual a través de Él. ¿Suena raro? ¿Suena complejo? ¿Suena místico? Tal vez, pero real. Real. ¿Por qué? Porque lo proveyó el Señor Jesucristo a través de la cruz. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que sucede esto? Vamos a ir un poquito más a fondo en eso. Segundo elemento que tenemos un nuevo propósito. Si usted lee Efesios 2, capítulo 2 del 1 al 10, usted va a entender perfectamente a qué se refiere. Antes dice la Escritura en ese pasaje que nosotros éramos hijos de ira y hacíamos por naturaleza el producto de nuestra mente, de nuestras pasiones. Y dice el verso 4 que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice en el verso 5, pero Dios mandó a su Hijo para que fuésemos salvos por gracia. Y termina el texto en el verso 8, 9 y 10, donde dice que fuimos salvos no por obras, sino para que hagamos obras. Dice el verso 10. Entonces, podemos resumir el texto de Efesios 2 de que cada uno de nosotros tenemos un nuevo propósito, una nueva razón de ser. Antes mi vida giraba alrededor de mí, ahora la vida gira alrededor del Señor. Esto lo expliqué un poco hace 2 semanas, recuerdan cuando hablé del propósito de ser de la iglesia. También el Señor nos da un apoyo en el camino. Son bastantes pasajes, no los vamos a buscar, solamente hago el resumen de ello. Dice que su Espíritu Santo nos guía, nos confirma en la fe, nos entrega dones, nos produce el deseo de dar fruto, nos apoya, nos consuela, nos levanta, nos ministra, nos está preparando para la eternidad. No hasta donde yo quisiera, sino hasta donde el Señor sabe que yo puedo hacer. Algunos de nosotros tendríamos que considerar ese equipaje espiritual que tenemos. El Señor no podría poner esas cargas en nosotros si no tuviera la convicción de que pudiéramos lograrlo. Imagínense esta escena, que Dios dijera: por favor, iglesia de Jesucristo, sean santos. Ya sé que no lo van a lograr. De hecho, ni lo van a hacer. Pero sean santos. No, mi hermano. El Señor dice: hagan esto porque Él sabe que somos y estamos enteramente preparados y capacitados para lograr eso que Él dispone en su voluntad. Y entonces cuando Él nos dice que vivamos en el Espíritu, es porque Él cree honestamente y perfectamente que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad. Puede ser una realidad tangible en nuestra vida. Así lo enseña el Señor. Ahora,
Cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? En muchos sentidos, la vida espiritual no se ve esta parte intangible de la obra de Dios, la obra de Jesucristo, pero sí se ve el fruto. Y por eso regresamos a Gálatas 5 y conocemos cada uno de los conceptos. Dice el 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. En una ocasión estábamos aquí en el jardín, y teníamos una reunión de padres contra hijos. Y digo padres contra hijos porque acabó siendo eso. La idea original era que era padres e hijos, pero acabó siendo padres contra hijos. Y empezamos haciendo juegos y dinámicas donde poníamos a competir a las hijas con las mamás y a los hijos con los papás. Y se armó un relajo aquí bien bueno. En uno de esos juegos había una llanta y pusieron a todas las mujeres de un lado y a todas las mamás del otro. ¿Alguna mamá estaba aquí en ese juego donde estaba la llanta y se agarraban unas a otras? Creo que sí había algunas. Yo recuerdo a Lore, recuerdo a Teresita, no me acuerdo a quiénes más, pero bueno, el asunto es que pusieron así a las mamás y a todas las hijas. ¿Estabas, Andrea? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Y entonces el asunto era jalar y a ver quién podía. Pero no. Si usted sabe de lo que me refiero, no hay manera de competir cuando Lorena entiende el concepto competencia. Porque animó a todas las señoras para que se mataran ahí en el campo, para que eventualmente arrastraran a todas las chicas. Y así fue, literalmente. Digo, la verdad es que pobrecitas, las arrastraron a las mujeres, ¿sí o no, Denise? Y esto es lo que ilustra el asunto de la obra de la carne contra el espíritu. Para que uno gane, el otro tiene que perder. No pueden existir las dos cosas. No pueden existir las dos cosas. Las obras de la carne las conocen, las hemos estudiado, las hemos hablado en algún momento. No me voy a meter a cada uno de ellos para que no nos desgastemos en este asunto. Conocen las obras de la carne. Ahí dicen los versos 19 en adelante: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ira, celos, continuos, homicidio. Ahí están todas esas. Y después dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El punto en este sentido, hermanos, es que tenemos que entender que no pueden coexistir las dos. No puede coexistir el gozo al mismo tiempo que tenemos envidia. No podemos ser bondadosos y al mismo tiempo pensar en homicidio. No podemos pensar en ser personas de fe y al mismo tiempo ser idólatras. No podemos tener paz y al mismo tiempo tener contiendas. No podemos tener paciencia y al mismo tiempo fornicación. No podemos tener templanza y al mismo tiempo borracheras. No puede haber amor y adulterio. No puede haber benignidad e inmundicia. En una ocasión estaba aconsejando a una persona y básicamente eran dos jóvenes que tenían una relación de noviazgo ya un poco prolongada. Y entonces resulta ser que uno de ellos le había sido infiel a la novia. Y entonces había tenido relaciones con 3 diferentes personas durante el noviazgo con esta persona. Y entonces cuando llega conmigo me dice: es que, pastor, yo la amo, pero la carne. A lo cual le contesté: no te engañes, tú no amas a esa mujer. Tú no amas a esa mujer. Si la amaras, jamás hubieras hecho eso. Si amaras a tu novia, la respetarías. Si amaras a tu novia, no te hubieras ido a acostar con otra persona. Es
que solo puedo pensar en ella. Que estés encaprichado, que estés entusiasmado, que pienses algo acerca de ella, eso es otra cosa. Pero no la amas, porque si la amaras, no le hubieras hecho ese daño a ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Y a veces confundimos los conceptos, porque pensamos que una cosa puede coexistir con la otra. Y no es verdad. No puede coexistir una cosa con la otra. Y esto es a lo que nos reta este texto. No pueden existir las obras de la carne y las obras del Espíritu. Cuando uno llega, inmediatamente el otro desaparece, ya sea para bien o para mal. Y esto es lo que la gente ve. Ahora, sería interesante preguntarnos, ¿qué ven las personas a nuestro alrededor? ¿Obras de la carne u obras del Espíritu? ¿Qué ven? Sería un buen examen. Que tú le preguntaras a las personas más cercanas a ti, ¿ven gritos, iras o dominio propio? ¿Qué ven? Pero todavía no digo todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Teológicamente hablando, Dios nos ha entregado la voluntad de elegir aceptarle o elegir rechazarle. ¿Está de acuerdo conmigo? Cada uno de nosotros sabemos esta posibilidad. Por supuesto, Dios sabe lo que habremos de elegir, Dios sabe lo que habremos de decidir, pero así sucede. ¿Dios sabe quién ha de ser salvo? Claro. ¿Él quiere que todos se pierdan? No. Segunda de Pedro 3:8 dice que no quiere que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todo el mundo es salvo? No. ¿Todo el mundo es salvable? Sí. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a los escogidos. No, Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Haga un ejercicio de voluntad, depositar su confianza en Dios. No se pierda, sino tenga vida. Cuando usted y yo elegimos, entonces podemos usar ese libre albedrío, esa libre voluntad, para ponerla a los pies de Cristo. Muchas veces buscamos el ser guiados por el Espíritu, pero como una ley impuesta. Es que tengo que amar, es que tengo que tener paz, es que tengo que ser manso, tengo que tener paciencia. Pero esto, ¿por qué? Porque pensamos que esto es lo que se espera de un verdadero creyente. Y si usted está en esta idea, entonces, discúlpeme lo que le voy a decir, pero está bajo una esclavitud todavía peor. Porque no ha entendido el Evangelio. Porque piensa que son obligaciones de cosas por hacer. Como dice el libro de Gálatas, estamos bajo la ley. Pretendemos una transformación espiritual fundada en la obediencia. Pensamos que somos hijos de Dios por hacer las cosas correctas. Y esto es otra forma de esclavitud. A veces las personas no entienden nuestra fe porque así la hemos presentado. ¿Y cómo la presentamos? Híjole, es que no puedo tomar. En una ocasión estaba platicando con una persona y me decía, ese cuate se fue de borracho, se fue de esto, hizo aquello y el otro, ya pidió perdón y ya. Y uno aquí aguantándose. Y entonces le decía, si tú piensas así, entonces no has entendido de lo que se trata. Porque cuando nosotros tomamos la vida en el Espíritu como cosas por hacer para que Dios nos ponga palomita, entonces estamos perdidos en la situación. En una ocasión alguien me preguntó si he dudado acerca de la existencia de Dios. Y le pregunto a usted, ¿en alguna ocasión usted ha dudado de la existencia de Dios? Ya como creyente. Pregunta compleja, ¿no? A lo cual yo tengo que contestar honestamente, yo sí. Yo sí he dudado de la existencia de Dios o de la presencia de Dios.
Pero lo que más me ha ayudado en esos tiempos de crisis es evaluar los principios de Dios, ver las bondades de Dios. Y eso me regresa rápidamente a la convicción. ¿Qué estoy tratando de decir? Y estoy hablando solo de la parte humana. Ya expliqué la parte espiritual y la parte de Dios. Estoy explicando la parte humana. Que estoy completamente convencido que es mucho mejor amar que vivir en contiendas. Estoy mucho más convencido que es preferible ese tipo de relación de amor que vivir en envidia o en enemistad. Que es mucho mejor la paz de Dios y la mansedumbre que la ira desbordada y las contiendas. Que es mejor el dominio propio que el adulterio, la fornicación o la lascivia. Y entonces, cuando esto sucede, no solo el Espíritu Santo trabaja en mi vida, sino que también actúo convencido de que son los planes de Dios infinitamente mejor que los míos. No son reglas por obedecer, es la dirección perfecta de Dios. Y no sé si estoy explicándome en este sentido, porque pudiera sonar simplista, porque pareciera que los estoy regresando a un simple acto de voluntad, y no tiene que ver con esto. El acto de voluntad es el mejor esfuerzo humano, pero no en controlarme, sino ese acto de voluntad es entregado a los pies de Dios. Y ese acto de voluntad entregado en los pies de Dios, dice la Escritura que el Señor lo toma y hace el milagro. Y yo no sé a usted, pero yo he experimentado ese tipo de cosas maravillosas de Dios en mi propia vida. Cosas que cuando antes me generaba placer hacer, ahora me genera vergüenza hacer. Cosas que antes me deleitaban, ahora me produce asco, repugnancia. ¿Por qué? Porque cambié mi chip. No, mi hermano, porque la obra poderosa del Espíritu de Dios está obrando en mí. No es un asunto de voluntad, no me malentienda. No quisiera dejárselos a ustedes como que la vida en el Espíritu se vive solamente por un acto de voluntad. El acto de voluntad sencillamente es colocar esa decisión en las manos correctas. Es como decirle a Dios: ten el volante, yo no sé ir, pero tú sí. Y me subo al coche y descanso en el conductor. Y después de eso, me dedico a vivir esa vida. Y entonces empiezan a suceder las cosas. Empiezan a suceder las cosas. Algunas cosas prácticas de las cuales, nuevamente, no hablando de lo que Dios hace, hablando de lo que uno hace, puede ayudar en este sentido, ¿sí? Algunas sugerencias prácticas. Primero, protege tu inocencia. Protege tu inocencia. ¿En qué sentido? Dice el Salmo 23, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de, y que no se sentó en escarnecedores, que no escuchó, que no anduvo, que no se quedó. ¿Cómo hago esto? A través de proteger tu inocencia. En ocasiones estamos tan preocupados por hacer todo esto. Si esta fuera una alberca y se llama pecado, estoy encarecidamente preocupado por aventarme y zambullirme lo más pronto que pueda sobre eso. Y en el mejor de los casos me paro en la orillita y digo: no me caigo. Pero estamos jugando y coqueteando con eso todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Nos encanta enterarnos de cosas que ni nos importan. Y entonces, yo me enteré que la hermanita tal se peleó con la hermanita tal. Y entonces llego a la iglesia. Y ya viste, se quedaron viendo. Ya viste, híjole, ándale. Y no se saludaron. Y se cruzaron de frente y ni se hablaron.
Y el comentario que hizo aquellita, de seguro lo dijo con curva para que le cayera a la otra. Y todo eso fue porque recibiste una información que no te importaba. Echaste a perder tu inocencia por algo que ni tendrías razón de seguir. ¿Y saben qué es lo peor? Que una vez que se rompe esa barrera, jamás se reconstruye. Jamás se reconstruye. No, es que yo quiero probar para que nadie me cuente. ¿Estás seguro? ¿Quieres llevar ese argumento a todos lados? No, yo les prendí el cigarro, yo les di la copa para que tomaran, para que fumaran, para que aprendieran, para que nadie les cuente. Ah, bueno, pues también préndeles la mota, para que nadie les cuente. Que tengan su primera experiencia homosexual, pues para que nadie les cuente. Darles una pistola para que asalten, para que sepan lo que es adrenalina, para que nadie les cuente. Y cuando estén en la cárcel y sean agredidos dentro de la cárcel, ya nadie les va a contar. ¿Se dan cuenta cómo nuestros argumentos en ocasiones no tienen fundamento? Tenemos que regresar a nuestra inocencia. Pero cuando tú ya te expusiste a ciertas cosas, no hay manera de que eso lo borres de tu mente. Yo tengo aquí escenas de pornografía de hace 30 años y no han salido. ¿Tú crees que van a salir esta semana? Protege tu inocencia. Transforma tu mente. En el mejor de los casos, usted y yo llevamos toda una vida pecando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nacimos y apenas vimos cómo era el asunto y empezar a manipular, empezar a pecar, empezar a ser egoísta, empezar a hacer todo lo que mi placer, mi cuerpo, mi mente quisiera hacer. Y muchos de nosotros vivimos algunos años antes de Cristo en esa situación. Yo conocí de Cristo a los 20 años, tengo 25 años de ser creyente. Y hay muchas cosas de esos 20 años que hoy todavía están acá y que tienen que ser transformadas. Aprendimos cosas, crecimos con cosas, y aún siendo creyentes, usted y yo hemos practicado y hecho muchas cosas que todavía las tenemos arraigadas, asumiendo que son principios bíblicos y que de bíblicos a veces no son nada. Y ahí los tenemos y estamos aferrados a ellos. ¿Por qué? Pues porque tal vez todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque es socialmente correcto. Mire, se lo voy a explicar de esta manera, a ver si logro captar la idea. Yo le puedo asegurar que una persona que vivió el divorcio de sus padres le va a ser infinitamente más fácil divorciarse cuando esté casado. Que una persona que creció en un hogar donde había padres alcohólicos le va a ser muchísimo más fácil emborracharse cuando esté grande. ¿Por qué? Porque creció en ese contexto, creció en ese entorno. Una persona que crece en un entorno donde hay un matriarcado, no se preocupe, lo va a reproducir en muchos sentidos. Y tenemos que regenerar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, tenemos que tirar toda esa basura con la cual hemos crecido y empezar a renovar nuestro entendimiento. Muchos de nosotros es un trabajo que vamos a hacer hasta que el Señor venga por nosotros. La evaluación constante, Salmo 139, ¿sí? Escudriña, oh Señor, mi mente, examina mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. En este sentido, Gálatas también habla de otra forma de evaluación. Dice que si alguno es sorprendido en una falta, aquellos que son espirituales le restauren. En uno habla de la autoevaluación y en otro habla acerca de la evaluación por terceros.
Muchos de nosotros no somos capaces de poner nuestras acciones y nuestras conductas delante de Dios y delante de las personas. Ya no solo por nuestras acciones, sino también por nuestras motivaciones. Le pregunto a usted, ¿tiene luchas espirituales? No me diga cuáles. No se trata de balconear, vamos a proteger la inocencia. ¿Tiene lucha espiritual? ¿Está batallando con alguna área? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tenga luchas espirituales! ¿Por qué? Porque cuando usted y yo tenemos luchas espirituales, nos hace más dependientes de Dios. Lo he explicado en otros momentos. Esta es la razón por la cual el Señor no les dio una dotación de maná para todo el año y me hablan el otro año para que vengan a ver cómo estamos. Les dijo, van a recoger el maná 6 días y el 6º día recogen doble para el 7º. Ese día no se podría, no se podría, no se echaba a perder. ¿Por qué? Porque lo que quería el Señor es que cada día el pueblo de Israel dependiera de Dios. Ahora entiende por qué tiene luchas, porque es para que usted y yo dependamos de Dios. Bendito sea Dios por las luchas, porque cada una de ellas me hacen vulnerable y me hacen reconocer en dónde estoy. Oye, pero estamos hablando de vivir en el Espíritu. ¡Hola! Es parte del paquete. Es parte del paquete la dependencia diaria. Ya he dicho en otros momentos, si usted y yo fuéramos transformados completamente hacia la gloria de Dios, yo le puedo asegurar que en muy poco tiempo nos olvidaríamos del Señor. ¿Y qué hacemos con estas luchas? Bueno, ¿cómo nos prevenimos? Hace unos 24, 25 años yo tenía un añito de creyente, meses de creyente, y entonces iba en un jardín parque ahí en la ciudad de Puebla, caminando, y me encuentro de allá para acá al pastor David Pérez, que ustedes lo conocen, ¿no? Y entonces venía caminando, literal, hermanos, como robot. Y me dio tanta risa, porque los que me han visto andar en la calle, yo voy. Difícilmente yo me quedo quieto hacia un lugar, ¿no? Yo voy babeando para todos lados, ¿no? Y él iba caminando así de frente. Le hablo y no me escucha. Tuve que correr para pararme de frente para saludarlo, y fue como pude saludarlo. Yo no entendí por qué caminaba así y por qué andaba así hasta muchos años después, cuando le escuché en una clase el control sobre su vista. ¿Y por qué lo hacía? Y que la primera mirada y que la segunda mirada, no tengo que explicar eso porque creo que ya lo han escuchado antes. Yo no lo entendí hasta que lo vi en carne propia, en la práctica. ¿Por qué? Porque aceptó sus luchas. ¿Y por qué? Porque buscó mecanismos de prevención. Romanos 5, 29 en adelante dice: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, que entres tuerto al cielo. Y algunos de nosotros tendríamos que entrar ciegos, mancos, cojos, a ver con qué. ¿Mateo? ¿Sí? ¿Qué dije? Romanos, perdón. Protege tu inocencia, Salmo 1. Gracias. Qué bueno que está las Biblias a mi esposita. En el primero dice protege tu inocencia, Salmo 1, tienen razón. Y acá es Mateo 5 en adelante. Gracias. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese sentido? Bueno, si usted tiene problemas con el manejo del dinero, tal vez esta no debe de estar en la cartera. Es muy peligrosa. Es su lucha más grande.
Y esta, lo que tendría que tener es una cita con las tijeras. Porque si usted tiene problemas con la economía, no sirve para manejar esto. Y si usted tiene problemas con la vista, pues no debería de haber cable en casa. ¿Me explico? Y si usted tiene problemas para mantener su testimonio de lo que habla, tal vez tendría que cuidar con quién se reúne a tomar cafecito. Y así puedo seguir en ejemplos. El asunto, hermanos, es que tenemos que entender que la vida espiritual se compone de esto. Es la parte de la que Dios hace, la parte de la que nosotros hacemos, y aún esas cosas que salen por encima del ideal de vivencia. Por supuesto que la vida espiritual quisiéramos que fuera de victoria en victoria. No necesariamente es así, pero podemos ir avanzando. ¿Qué tanto? Depende de qué muere. Si tu carne, o como dice el libro de Efesios, nosotros contristando al Espíritu de Dios. Esto es lo que va a ver la gente. Esto es lo que van a conocer las personas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de caminar en los pasos del Señor, a esto nos referimos. Tal vez suene complicado para alguno de ustedes. Tal vez suene complicado. Tal vez le resulte ajeno, como me resultó tan ajeno a mí meterme al coche a repararlo. Pero ¿sabe qué? Conforme se vaya metiendo y se aventure en ello, le será poco más comprensible. Y cuando experimentemos entonces la experiencia en sí mismo, le puedo asegurar que se sentirá usted en una dimensión nueva en su vida espiritual. De esto se trata la vida en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para reflexionar en tu palabra. Guíanos, Señor. Yo no sé en dónde estamos pudiendo hacer pertinente este mensaje para la vida de cada uno de mis hermanos, pero tú sí, Señor. Tú sí sabes dónde puede ser aplicado, cuál es la necesidad. Tú sí sabes, Señor, siquiera si alguno de los que está aquí presente te conoce o no. Señor, líbranos de los ejercicios religiosos que muchas veces, lejos de acercarnos a ti, nos alejan de ti. Llévanos, Señor, a una experiencia real contigo, donde tú haces, Señor, la parte sobrenatural y pides del hombre la voluntad de querer ser sometido a tus principios, Señor. En este sentido queremos descansar en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes ya la decisión tomada y tú quieres, Señor, ver a cada uno de tus hijos morando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu tuyo vive en nosotros, ya no estamos sujetos a la carne, sino a ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, por Cristo Jesús.